Mi esposo le agradeció a su amante por haber hecho su vida completa durante la gala anual de celebración de éxitos de su empresa. Yo me levanté para proponer un brindis y anuncié casualmente dos cosas. Mi esposo se quedó completamente atónito. Demos un cálido aplauso al corazón y alma de Novatech, y a mi socia más cercana en mi carrera, la señorita Joanna Hayes. Charles Vance estaba de pie sobre el brillante escenario de premiación, con la mano aferrada firmemente al trofeo de empresario del año. El reflector iluminaba su impecable traje italiano hecho a medida, reflejando un esplendor tan elegante como hipócrita. La forma en que miraba a Joanna era intensa y prolongada, cargada de alivio, como si hubiera sobrevivido a una catástrofe. La única persona a la que se negaba a mirar era a mí, su esposa legal. Sentada en la primera fila reservada para la familia, observé cómo todo el salón estallaba en un aplauso ensordecedor. Joanna levantó ligeramente el borde de su exclusivo vestido lavanda de diseñador y subió al escenario con una elegancia ensayada. Tomó el micrófono con una tímida sonrisa y habló con una voz clara y melodiosa. Charles, si no me hubieras dado una oportunidad y ascendido durante aquella terrible tormenta de lluvia, quizá todavía estaría vagando por las calles, perdida y sin dinero en esta ciudad despiadada. Fue tu visión la que convirtió a Novatech en lo que es hoy. Y fuiste tú quien completó mi vida. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Yo permanecí sentada entre el público, recorriendo suavemente con los dedos el borde frío de mi copa de vino. Charles probablemente había olvidado que durante aquella tormenta en la que aseguraba haber promovido a Joanna, yo estaba sola en el hospital Mount Sinai con una fiebre de 104 grados Fahrenheit, firmando mis propios consentimientos médicos en la sala de maternidad. Y su supuesta visión no era más que yo obligándome a permanecer despierta durante mi recuperación posparto para revisar y corregir cada una de sus propuestas de negocio. Wendy, realmente envidio al señor Vance. Tiene muchísimo éxito y aún así valora los viejos vínculos. Los accionistas minoritarios sentados detrás de mí susurraban con una compasión apenas disimulada. Probablemente pensaban que perdería el control en un ataque de ira o que subiría al escenario como una esposa despechada para abofetear a esa mujer delante de todos. Pero yo simplemente permanecí sentada, observando a la pareja perfecta sobre el escenario. Charles incluso rodeó la cintura de Joanna con el brazo delante de todos y realizó una confesión emotiva frente al micrófono. Mucha gente me pregunta cuál es el secreto de mi éxito. Quiero decir que consiste en tener un alma que realmente me comprenda. Algunas personas pueden estar a tu lado durante 5 años y solo preguntar por márgenes de beneficio, mientras que otras necesitan una sola mirada para comprender todo tu agotamiento. Joanna, gracias por hacer mi vida completa. El público soltó un murmullo colectivo. Aquello ya no era una insinuación. Era una bofetada pública para mí. Para mí, su esposa legal, en una gala repleta de la élite de Manhattan. La mujer superficial y obsesionada con el dinero de la que hablaba, la que supuestamente solo se preocupaba por las ganancias, era claramente yo. Los ojos de Joanna se llenaron de lágrimas y se apoyó con naturalidad en el hombro de Charles. En ese momento parecía un ángel puro e intachable. Y yo me convertía en el desagradable accesorio de fondo destinado a resaltar su supuesto amor verdadero. Una carga pesada y poco querida. Observé el perfil triunfante de Charles y el último resto de paciencia que había conservado por el bien de nuestro hijo desapareció por completo. Hace 5 años me casé con él pese a estar muy por debajo de mi posición social, aportando $2 millones como capital inicial desde Sterling Capital. Lo apoyé mientras transformábamos una pequeña empresa emergente de apenas 3 personas en una firma tecnológica valorada hoy en más de $400 millones. Él pensó que sus alas ya eran lo suficientemente fuertes como para apartar la escalera que lo había sostenido. Por desgracia, olvidó algo muy importante. Lo que Wendy Sterling le había dado, Wendy Sterling podía quitárselo en cualquier momento. Dejé mi copa sobre la mesa. El movimiento fue suave, pero el sonido resonó con claridad durante un breve instante de silencio. Me puse de pie y tomé con naturalidad otro micrófono de la bandeja de un camarero que pasaba cerca. La sonrisa de Charles se congeló al instante.
Una mezcla de disgusto y pánico cruzó por sus ojos. Bajó la voz y me advirtió en un tono que solo nosotros tres podíamos escuchar. Wendy, hoy es una gala de celebración. No armes una escena y no avergüences a la familia Sterling. Sonreí ligeramente, acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja, levanté el borde de mi vestido y subí al escenario. Con cada paso que daba podía sentir cómo la mirada provocadora de Joanna se transformaba en pura ansiedad. Me situé justo bajo el reflector principal, levanté mi copa hacia los medios de comunicación y los empresarios presentes y hablé. Ya que el señor Vance está tan ansioso por agradecer a la persona que hizo su vida completa, como la mayor accionista individual de Novatech, sería bastante descortés por mi parte no ofrecer también un brindis. Giré la cabeza y miré directamente a los ojos culpables de Charles. Mi sonrisa se volvió aún más brillante. El rostro de Charles se deformó en una expresión horrible. Las venas de su frente se tensaron mientras reprimía la ira. Wendy, lo que tengas que decir, dilo en casa. Deja de comportarte como una loca. ¿Dónde está la seguridad? Incliné la cabeza y lo observé con una media sonrisa burlona. El micrófono captó perfectamente mi voz. ¿Está nervioso el señor Vance? Todavía ni siquiera he felicitado a la señorita Ayes por su exitoso ascenso. Después de todo, convertir el cargo de asistente ejecutiva en alma gemela es una habilidad que no cualquiera posee. Joanna retrocedió ligeramente. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Su expresión lastimera hacía parecer que ella era la verdadera víctima. Wendy, lo estás entendiendo mal. Charles y yo solo. ¿Solo qué? La interrumpí. Hablé despacio, haciendo que cada palabra atravesara el silencio del salón como un clavo. ¿Solo terminaron compartiendo la misma cama durante un día lluvioso? ¿O solo aprovecharon los recursos logísticos de la familia Sterling para hacerse favores personales durante los días más difíciles de la empresa de Charles? Los invitados ya habían comenzado a susurrar. Los flashes de las cámaras estallaban sin parar. Charles intentó acercarse para arrebatarme el micrófono. Pero esquivé el movimiento con rapidez. Mi mirada era tan fría como el hielo. Charles, hoy estás sobre este escenario afirmando una y otra vez que alguien hizo tu vida completa. Pues hagamos las cuentas delante de todos los medios de esta ciudad y descubramos quién hizo a quién. Miré el absoluto desprecio reflejado en sus ojos. Su desesperado deseo de librarse de mí. Y solo sentí una profunda ironía. Hace 5 años, Charles era un hombre sin dinero que ni siquiera podía permitirse alquilar un espacio de trabajo decente. Suplicó en el despacho de mi padre, en el Upper East Side, jurando que me trataría bien toda la vida. Solo entonces la familia Sterling aceptó darle el capital inicial para comenzar. Ahora, vestido con trajes hechos a medida y acompañado por una joven hermosa, comenzó a despreciarme. A mí, su esposa legal. Decía que estaba cansado de la codicia empresarial. Se quejaba de que yo solo hablaba de contratos de inversión y márgenes de beneficio. Wendy, ya basta. Charles decidió destruir cualquier apariencia de normalidad y anunció en voz alta para que todos lo escucharan. Ya que insistes en destruirlo todo, entonces lo diré claramente. He soportado durante años tu comportamiento tóxico y controlador dentro de la empresa. Joanna es la única persona que me brinda apoyo emocional y cree en mis sueños. Ya que todos están aquí hoy, anuncio que presentaré oficialmente la solicitud de divorcio. Aunque tenga que marcharme sin un centavo, perseguiré mi verdadera felicidad. Todo el salón explotó. ¿Qué personaje tan admirable estaba interpretando? El hombre oprimido que finalmente despertaba para enfrentarse a su dominante esposa. Joanna aprovechó el momento perfecto para tomar la mano de Charles. Se miraron como si fueran el último amor puro que quedara en este mundo sucio y materialista. Estuve a punto de reírme. ¿Perseguir el amor verdadero? ¿Marcharse sin un centavo? Delante de todos, saqué un documento de mi bolso de mano y lo abrí tranquilamente por la última página. Era el acuerdo operativo de Novatech y una copia de una cláusula de recuperación por desempeño que nunca había hecho pública. No me opongo a que el señor Vance persiga el amor verdadero. Pero antes de interpretar el papel del romántico trágico y entregado,
¿No deberíamos ajustar algunas cuentas? Observé cómo su rostro se volvía cada vez más rígido. Pronuncié cada palabra con absoluta claridad. Ya que tienes tanta prisa por marcar distancia entre nosotros, no hay mejor momento que este. Voy a anunciar 2 cosas ahora mismo como regalo de agradecimiento por tu emotiva confesión. El color desapareció del rostro de Charles a una velocidad visible. Parecía haber comprendido que algo terrible estaba por suceder. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar. Pero no salió ninguna palabra. Primera cosa. Levanté 3 documentos oficiales sellados en tinta roja. Eran revocaciones de acuerdos de inversión revisadas innumerables veces por mis abogados y por el equipo legal de Sterling Capital. Como directora ejecutiva de Sterling Capital, notifico oficialmente al señor Vance que, debido a graves problemas de conducta y riesgos de credibilidad dentro de la dirección principal de Novatech, Sterling Capital cancelará toda la inyección prevista para la próxima ronda de financiación Serie C por $50 millones. Fue como lanzar una bomba gigantesca en medio de un lago tranquilo. Los accionistas minoritarios que apenas unos segundos antes estaban susurrando se levantaron de sus asientos de un salto. $50 millones. Era la auténtica línea de vida para la expansión de Novatech hacia el mercado tecnológico europeo. Charles se tambaleó. Miró fijamente los documentos que sostenía en la mano. Su voz estaba cargada de un pánico imposible de ocultar. Wendy, estás loca. Este es el futuro de la empresa. Tú también eres la mayor accionista. ¿De qué te sirve retirar la financiación? Me sirve porque prefiero asumir una pérdida de $2 millones antes que seguir alimentando a un perro rabioso que muerde la mano que le da de comer. Lo miré con calma. La satisfacción de tener absolutamente todo bajo mi control era mucho mejor que simplemente abofetearlo. Hace 5 años estabas en la sala de estar de mi familia diciendo que, si los Sterling te daban una oportunidad, serías nuestro soldado más leal durante toda tu vida. ¿Cómo es posible que ponerte un traje de diseñador te haya hecho olvidar al perro patético que movía la cola mientras suplicaba por esa inversión? Joanna comenzó a gritar desde un costado. Wendy, estás usando una venganza personal para arruinarlo todo. ¿Tienes idea de cuánta sangre y sudor ha invertido Charles en Novatech? ¿Quién te da derecho a destruir el trabajo de todos solo por razones egoístas? Solté una sonrisa burlona y me giré hacia ella. Mi mirada era afilada como una cuchilla. Señorita Ayes, no señale tan rápido con el dedo. Esa supuesta sangre y sudor de los que hablas, sin Sterling Capital respaldándolo, sin Wendy Sterling poniendo sus propios bienes como garantía ante los bancos, Charles ni siquiera habría podido pagar la factura de electricidad de la oficina. Hice una pausa antes de continuar. ¿Y eso de que completó tu vida? ¿También incluye ayudarlo a ocultar bienes matrimoniales en cuentas secretas? ¿O dejar que te comprara ese ático de $1,5 millones en Manhattan mientras yo estaba embarazada? El rostro de Joanna perdió todo color. Instintivamente miró a Charles. Pero descubrió que Charles ni siquiera podía dedicarle una mirada. Su mente estaba completamente consumida por el agujero financiero de $50 millones. Sabía perfectamente que, en el instante en que Sterling retirara su apoyo, los proveedores tecnológicos con los que había negociado abandonarían el barco y los bancos endurecerían de inmediato las condiciones de crédito. La fachada de exitoso director ejecutivo que había construido durante años comenzaba a resquebrajarse bajo mis palabras. Wendy, volvamos a casa y hablemos de esto, ¿sí? Su tono se suavizó. Sonaba casi suplicante. Toda aquella valentía heroica de abandonar todo por amor verdadero había desaparecido por completo. Perdí la cabeza hace un momento. Estoy agotado. Dije tonterías. Joanna es solo una empleada. No tengo nada con ella. La velocidad con la que cambió de actitud era realmente digna de admiración. Ignoré sus ruegos y pasé a la segunda página del documento frente a todas las cámaras. Señor Vance, no se apresure a pedir perdón. Todavía queda una segunda cosa. Levanté el documento. La segunda cosa tiene que ver con la propiedad del nombre Novatech. Pasé a la última página. Era un certificado de propiedad de marca que había preparado con anticipación. Charles,
Probablemente olvidaste que registré la marca Novatech bajo Sterling Enterprises hace 8 años. En aquel entonces, para ahorrar costos administrativos y trámites legales, tú mismo sugeriste operar bajo el paraguas de Sterling. Como propietaria legal de la marca, anuncio oficialmente la revocación inmediata de todos los derechos de uso del nombre Novatech. En el salón se hizo un silencio absoluto. Si retirar la financiación significaba cortar el flujo de dinero de Charles, quitarle la marca equivalía a enterrarlo públicamente. Todo el reconocimiento de Novatech y la totalidad de sus activos intangibles estaban ligados a ese nombre. Sin él, no solo tendría que afrontar costos astronómicos de reestructuración de marca, sino también una devastadora crisis de confianza por parte de socios e inversores. Charles retrocedió tambaleándose. Casi cayó sobre una silla de terciopelo rojo. Me señaló con un dedo tembloroso. Wendy, estás intentando matarme. Novatech es el trabajo de toda mi vida. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cruel. Solté una carcajada fría y avancé un paso. Cuando tú y Joanna utilizaron la cuenta corporativa para comprarle un collar de diamantes Cartier valorado en $50.000 el día de nuestro aniversario de bodas, ¿te pareció cruel? Mi voz se endureció. Cuando planeaste usar contratos falsos con proveedores para transferir en secreto $10 millones de beneficios empresariales, dinero que forma parte de nuestros bienes matrimoniales, a una empresa fantasma registrada a nombre del hermano de Joanna, ¿te pareció cruel? Lo miré directamente. Entonces, ¿por qué ahora sí? Giré la cabeza hacia Joanna. Ya no lloraba ni aparentaba fragilidad. Retrocedía poco a poco, intentando distanciarse de Charles. Señorita Hayes, hace unos minutos dijo que Charles había completado su vida. Saqué una gruesa pila de registros de hoteles y comprobantes de transferencias bancarias. Los documentos cayeron sobre el escenario como copos de nieve. Entonces yo también completaré la suya. Ya que ama tanto su noble alma, desde este mismo instante se lo entrego por completo. Sonreí. Y no solo al hombre. También a la montaña interminable de deudas y demandas civiles que viene incluida. Miré nuevamente a Charles. Señor Vance, hace un momento dijo que quería marcharse sin nada para perseguir su felicidad. Pues voy a concederle ese deseo. Mi sonrisa se volvió más fría. No solo se irá sin nada. Me aseguraré de que salga de aquí ahogado en honorarios legales y deudas. Los medios de comunicación enloquecieron. Las cámaras destellaban sin descanso. La imagen de Charles se derrumbó por completo. En cuestión de segundos dejó de ser un emprendedor inspirador al estilo Silicon Valley para convertirse en un oportunista codicioso, un infiel y un malversador. No. Ese dinero era una bonificación ejecutiva. Era completamente legal. Intentó defenderse. Pero su voz era débil e insignificante frente al alboroto general. No le di tiempo para recuperarse. Miré hacia un lateral del escenario, donde mi equipo legal llevaba horas esperando. Mi voz fue tan afilada como una navaja. Respecto a las pruebas relacionadas con el señor Charles Vance y la señorita Joanna Hayes por presunto fraude financiero y malversación corporativa, ya he entregado toda la documentación a las autoridades competentes. El salón volvió a quedarse en silencio. Ahora solicito al señor Vance y a su alma gemela que abandonen inmediatamente este salón de eventos, el cual fue alquilado y pagado íntegramente por Sterling Enterprises. Charles permaneció inmóvil. Parecía una estatua de piedra desmoronándose lentamente. Joanna ya había soltado discretamente la mano que minutos antes sujetaba con tanta fuerza. Charles observó a los ejecutivos que antes lo adulaban constantemente. Todos evitaban mirarlo. Por primera vez comprendió la magnitud de la situación. De repente empujó violentamente a Joanna a un lado. Avanzó varios pasos enormes hacia mí, sin importarle siquiera que el micrófono cayera al suelo. Habló entre dientes. Wendy, ¿ya terminaste con esta locura? Esos 10 millones fueron enviados allí por razones fiscales. Si expones esto, la Comisión de Valores intervendrá. Iré a prisión federal y tú tampoco verás ni un centavo. Nos estás destruyendo a los dos. ¿Destruyéndonos a los dos? Levanté una ceja.
Lo observé como si fuera un moribundo aferrándose a su última esperanza. Charles, debes haber olvidado algo. Sonreí. Puede que el representante legal de esa empresa fantasma sea el hermano de Joanna, pero yo obtuve los registros reales de control hace 3 meses. Su rostro se tensó. Cada dólar que transferiste está ahora mismo protegido dentro de una cuenta de garantía de Sterling. Hice una pausa. No estabas ocultando activos. Simplemente estabas organizando mi reembolso. El color abandonó por completo el rostro de Charles. Primero quedó blanco. Luego gris. Finalmente adquirió el tono ceniciento de un cadáver. La trampa que había diseñado con tanta avaricia había estado bajo mi vigilancia desde el principio. Giró la cabeza hacia Joanna. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y furia. Joanna entró en pánico. Olvidó por completo su imagen de dama refinada. No tiene nada que ver conmigo. Charles fue quien le pidió a mi hermano que gestionara la empresa. Él dijo que ese dinero sería nuestro fondo para comenzar una nueva vida en Suiza. Yo no sabía nada. ¿No sabías nada? La interrumpí con una sonrisa fría. Entonces, la cuenta conjunta en las Islas Caimán, que recibe depósitos anuales de $100.000, ¿cayó del cielo por arte de magia? Joanna se quedó muda. Señorita Hayes, si ama tanto a ese hombre, debería acompañarlo también a asumir sus responsabilidades legales. Incliné ligeramente la cabeza. Ah, y por cierto. También reuní pruebas de que utilizó su cargo para recibir sobornos de varios proveedores. Hace apenas unos minutos envié ese expediente a la División de Delitos Financieros del FBI. En ese instante se produjo una conmoción cerca de la entrada principal. Varios agentes federales vestidos con trajes oscuros avanzaron entre la multitud y caminaron directamente hacia el escenario. Charles se desplomó en el suelo. Por primera vez apareció en sus ojos un arrepentimiento profundo. No era arrepentimiento por haberme traicionado. Era el arrepentimiento de darse cuenta de que sin mí no era absolutamente nada. Wendy, me equivoqué. Por el bien de nuestro hijo, retira a tus abogados. Te devolveré todas las acciones. Solo quiero evitar la cárcel. Extendió la mano intentando sujetar el borde de mi vestido. Yo retrocedí elegantemente. Charles, no utilices a nuestro hijo como escudo. Mi voz fue glacial. Cuando tú y esta mujer conspiraron para provocarme un nivel de estrés capaz de hacerme perder el embarazo y así quedarse con el fondo fiduciario de los Sterling, perdiste para siempre el derecho a llamarte padre. Levanté una mano. Varios guardaespaldas vestidos con impecables trajes oscuros subieron rápidamente al escenario y separaron a Charles y Joanna de mí. Agentes, todas las pruebas están en esta memoria USB. Les entregué el dispositivo. Y en cuanto al señor Vance, hace apenas unos minutos confesó públicamente que quería marcharse sin nada. Estoy segura de que nuestros amigos de la prensa pueden dar fe de ello. Observé a Charles por última vez. Haré que sus pertenencias personales sean enviadas directamente al Centro Federal de Detención en Brooklyn. Por favor, llévenselos. Bajo las miradas de desprecio y asombro de todos los presentes, Charles y Joanna fueron arrastrados fuera del lugar como si fueran 2 montones de basura. La gala de celebración que minutos antes estaba llena de ruido y entusiasmo quedó tan silenciosa que podía oírse caer un alfiler. El salón entero se hundió en un silencio incómodo y sepulcral. El confeti y el champán preparados para glorificar a Charles ahora parecían formar parte de su funeral empresarial. Permanecí sobre el escenario observando cómo las pesadas puertas de roble se cerraban detrás de ellos. La enorme carga que había llevado sobre mis hombros durante tanto tiempo finalmente desapareció. Pero sabía que aquello era apenas la mitad de la batalla. Charles llevaba años nadando entre tiburones corporativos. Además de los activos visibles de la empresa, había lavado dinero a través de las cuentas de varios antiguos compañeros universitarios. Creía que aquellos movimientos eran imposibles de rastrear. Incluso había intentado manipular paquetes de indemnización para sacar una última fortuna de los Sterling antes de su caída. Señorita Sterling, esta es la lista de todos los proyectos pendientes firmados por el antiguo director ejecutivo, quiero decir, por el señor Charles Vance.
Mi asistente ejecutiva, Chloe Evans, subió al escenario con paso firme y me entregó una tableta. Su voz era tranquila y transmitía una imagen de absoluta competencia. Eché un vistazo a la pantalla y solté una risa fría. Charles era realmente insaciable. Justo antes de aquella gala de celebración, había ignorado por completo al Consejo de Administración para firmar un contrato de adquisición por $15 millones con una sospechosa empresa extranjera. Y el beneficiario final de aquella sociedad offshore no era otro que el hermano menor de Joanna, un completo mantenido. Wendy, no puedes hacer esto. Estás destruyendo el valor de las acciones de Novatech. Una voz discordante resonó desde la zona VIP. Era Richard Cross, director financiero de Novatech y uno de los más fieles aliados de Charles. Estaba empapado en sudor y sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro. Tenía miedo de que mi auditoría terminara conduciendo directamente hasta él. Lo observé desde el escenario con absoluta calma. Señor Cross, no se altere. Tengo la impresión de que los agentes federales querrán conversar con usted muy pronto sobre el destino de ese dinero. Incliné ligeramente la cabeza. Si decide confesar voluntariamente ahora mismo que otras cuentas ocultas ha estado usando Charles para esconder activos, quizá considere no responsabilizarlo solidariamente. El rostro de Richard se volvió más blanco que una sábana. Abrió la boca para responder. Pero finalmente se dejó caer derrotado en su asiento. Me conocía demasiado bien. Si yo había decidido lanzar semejante ataque en medio de un evento público, era porque tenía muchas más cartas de las que había mostrado hasta ese momento. Volví a tomar el micrófono. Mi mirada recorrió lentamente a accionistas, inversionistas y empresarios presentes. Señoras y señores, Novatech fue fundada por Charles y por mí. Sin embargo, la verdadera alma de esta empresa siempre fue su tecnología principal y el respaldo financiero de Sterling Capital. Hice una breve pausa. A partir de hoy, Novatech será oficialmente renombrada como Sterling Innovations. El salón volvió a agitarse. Además, el 30% de participación accionaria originalmente perteneciente a Charles Vance será recomprado íntegramente por Sterling Capital. Levanté otro documento. Y de acuerdo con el acuerdo posnupcial con cláusula de conducta firmado hace años, el precio de recompra de sus acciones consolidadas será exactamente de $1. Un murmullo recorrió el salón. $1. Por el 30% de una empresa valorada en más de $400 millones. Aquello era una humillación absoluta. Pero legalmente Charles no tenía ninguna posibilidad de oponerse. Las cláusulas de recuperación por desempeño y las sanciones por incumplimiento matrimonial que él mismo había firmado lo habían dejado completamente indefenso. Observé a los viejos zorros corporativos que durante toda la noche habían esperado para ver hacia dónde soplaba el viento. Sus expresiones de sorpresa comenzaron a transformarse en sonrisas complacientes. Wall Street siempre sería Wall Street. A nadie le importaba con quién se acostaba Charles. Solo les importaba quién tenía el dinero y quién tenía el poder. Directora Sterling, ya que hay una nueva líder al mando. Respecto al proyecto de infraestructura en la nube que discutíamos para Silicon Valley. Bradley Miller fue el primero en ponerse de pie. Levantó su copa con una enorme sonrisa. Asentí levemente. El proyecto seguirá adelante según lo previsto. Sin embargo, los detalles contractuales deberán revisarse nuevamente. Mi sonrisa apenas apareció. Cuando Wendy Sterling hace negocios, solo me interesa el retorno de inversión. No hago favores personales. Miré a varios de los ejecutivos presentes. Después de todo, Charles me enseñó perfectamente que los favores personales son la moneda más inútil de todas. Incliné la copa y bebí el último sorbo de vino tinto. El ardor especiado descendió por mi garganta. Fue mi despedida definitiva de la estupidez de mi pasado. La gala terminó bajo una atmósfera extrañamente solemne. Rechacé todas las invitaciones a cenar de otros empresarios. Tomé el pesado acuerdo de recompra accionaria y abandoné sola el salón. La iluminación del estacionamiento subterráneo era tenue. Justo cuando saqué las llaves de mi automóvil, una figura apareció repentinamente detrás de una columna de hormigón. Tenía el aspecto agotado y olía a tabaco barato.
Era la madre de Charles. Mi suegra. La mujer que durante años me había tratado como si fuera un cajero automático ambulante. Wendy, maldita vengativa. ¿De verdad vas a enviar a Charles a una prisión federal? Me sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron dolorosamente en mi piel. Sí, fue infiel. ¿Y qué? ¿Qué hombre no se equivoca alguna vez? Esa Joanna lo sedujo. Él solo tuvo un momento de debilidad. ¿Realmente tienes que ser tan cruel y destruir toda su vida? Aparté su mano con frialdad. Luego saqué un pañuelo de mi bolso y limpié cuidadosamente el lugar donde me había tocado. Madre, esta será la última vez que la llame así. La miré fijamente. Charles malversó fondos corporativos y robó activos personales que me pertenecían. Eso es un delito federal. Mi expresión se endureció. Y respecto a ese supuesto momento de debilidad, se refiere a cuando planeó retrasar deliberadamente la llamada al servicio de emergencias durante aquella tormenta porque esperaba que yo muriera en la mesa de operaciones para que Joanna ocupara mi lugar. La señora Vance se quedó inmóvil. Sus ojos evitaron los míos. Era evidente que no desconocía completamente aquel plan. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Charles es un cobarde. Nunca se atrevería. Tal vez él no. Pero usted sí. Mi voz sonó baja y firme. Aquella noche el hospital me llamó porque no podían localizar a mis contactos de emergencia. Di un paso hacia ella. Más tarde revisé los registros telefónicos. Usted ignoró todas y cada una de las llamadas. Su rostro perdió el color. Mientras yo luchaba por mi vida, usted llevó a Charles al apartamento de Joanna para celebrarlo con comida para llevar. Decía que por fin podrían exprimir hasta la última gota del fondo fiduciario de los Sterling. La miré directamente a los ojos. Tengo las grabaciones de seguridad y los registros de aquellas llamadas. Las piernas de la señora Vance cedieron. Se desplomó sobre el suelo de cemento. Sus labios temblaban. Pero no logró pronunciar una sola palabra. El arresto de Charles hoy es apenas el primer paso. Subí a mi porche. Bajé la ventanilla y la observé desde arriba. Esa mansión frente al mar en los Hamptons que está a su nombre. Y todos esos bolsos Birkin que llenan sus armarios. Arranqué el motor. Todos fueron comprados con dinero robado. Sonreí levemente. La orden federal de incautación llegará mañana por la mañana. Será mejor que empiece a pensar en qué motel barato va a dormir mañana por la noche. El rugido del motor ahogó los gritos desesperados que lanzó a mis espaldas. Cuando regresé a mi enorme casa adosada en el Upper East Side, no encendí ninguna luz. Me senté sola en el sofá. La pantalla del teléfono estaba llena de llamadas perdidas. Todas provenían de antiguos compañeros universitarios de Charles y de sus amigos del mundo tecnológico. Todos querían información. Abrí un archivo de audio. Era una grabación cifrada que Joanna me había enviado justo antes de ser arrestada. Un intento desesperado por cambiar de bando y conseguir una reducción de condena. En la grabación, la voz de Charles sonaba fría y extraña. Joanna, aguanta un poco más. Cuando entre los $50 millones de inversión, organizaré un accidente para que Wendy desaparezca. Entonces todas las acciones de Sterling y el dinero del seguro de vida serán nuestros. Nuestro hijo nacerá en Suiza y heredará todo legítimamente. Cerré el archivo. No derramé ni una sola lágrima. Para un hombre como Charles, enviarlo simplemente a una prisión para delincuentes financieros era demasiado fácil. Necesitaba que viera cómo el poder, el prestigio y el supuesto amor verdadero que tanto valoraba eran destruidos ante sus propios ojos, pieza por pieza. Al tercer día de su arresto, Joanna lo traicionó incluso más rápido de lo que esperaba. Yo estaba sentada en la oficina principal de la empresa. El enorme escritorio de caoba que había pertenecido a Charles ya había sido destruido y arrojado a un contenedor por orden mía. Chloe abrió la puerta. Su expresión era tranquila. Señorita Sterling, Joanna ha enviado un mensaje a través de su abogado defensor. Levanté la mirada. ¿Qué quiere? Dice que posee pruebas fundamentales sobre años de evasión fiscal de Charles,
además de evidencia de acuerdos ilegales realizados con empresas tecnológicas rivales. Chloe hizo una pausa. Solo tiene una condición. Inmunidad total frente a una pena de prisión. Giré lentamente la estilográfica entre mis dedos. Observando el horizonte de Manhattan a través de los ventanales, respondí con calma. Dígale que mantenerla fuera de prisión depende de la fiscalía. Mi voz permaneció serena. Pero puedo asegurarme de que sea clasificada como cómplice coaccionada durante el juicio. Y también puedo retirar la demanda civil de Sterling relacionada con los $500.000 que malversó personalmente. Me giré hacia Chloe. A cambio, quiero que revele todos y cada uno de los secretos de Charles directamente delante de él. Sonreí apenas. Ver a dos perros despedazarse entre sí para sobrevivir es un espectáculo que nunca me cansa. Aquella misma tarde, acompañada por mi equipo jurídico, me reuní con Joanna en el centro de detención. Ya no quedaba nada de aquella elegante alma gemela de la gala. Su piel estaba apagada. Vestía un uniforme naranja reglamentario. Y sus ojos reflejaban la desesperación de una apostadora que lo había perdido todo. Wendy, me arrepiento muchísimo. Las lágrimas comenzaron a caer en cuanto me vio. Charles me dijo que eras una niña rica consentida que solo vivía gracias al dinero de su familia. Decía que a tu lado no tenía dignidad. Que se sentía como un perro. Comenzó a llorar aún más fuerte. Así fue como me convenció para ayudarlo con las transferencias. Además, tiene escondida a una estudiante universitaria de la Universidad de Nueva York en un apartamento de Brooklyn. Era su plan de respaldo para reemplazarme. La observé sin emoción alguna. Guarde ese discurso para el juez. Me crucé de brazos. Entrégueme las contraseñas de las cuentas offshore ocultas y las copias de los acuerdos de no competencia que firmó en secreto con Apex Real Estate. Las manos de Joanna temblaban mientras escribía una larga cadena de caracteres sobre un bloc legal. Charles siempre creyó que era el más inteligente. Pero las operaciones de esas cuentas las manejaban personas contratadas por mi hermano. Levantó la vista. Yo conservé una puerta trasera. Tengo grabaciones de pantalla de cada transacción. Apretó los dientes. Quiere que yo cargue con toda la culpa. Ni en sueños. Tomé la hoja y se la entregué a mis abogados. Charles siempre había considerado que sus mayores fortalezas eran su red de contactos y su mente calculadora. Pero había olvidado algo esencial. Las relaciones construidas únicamente sobre la codicia son las primeras en romperse cuando el dinero deja de fluir. Mientras tanto, Charles estaba perdiendo el control dentro del centro de detención. Exigía verme. Incluso había iniciado una huelga de hambre. Cuando finalmente acepté reunirme con él, ya no quedaba nada del refinado empresario tecnológico que presumía ser. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos y el rostro agotado. En cuanto me vio, se lanzó contra el cristal reforzado. Su voz era tan ronca que apenas podía escucharse a través del intercomunicador. Wendy, déjame salir. Puedo entregarle a Sterling ese contrato gubernamental de $50 millones. Puedo ayudarte a duplicar tu cuota de mercado. Solo retira los cargos. Todavía no hemos firmado el divorcio. Seguimos siendo marido y mujer. Me incliné ligeramente hacia adelante, observando el miedo y la codicia reflejados en su rostro. Charles, ¿todavía no entiendes nada? Saqué un documento judicial sellado en rojo y lo apoyé contra el cristal. Ese contrato de $50 millones fue confiscado por los reguladores federales debido a tu completa quiebra de credibilidad. Mi mirada permaneció fija en él. Y Sterling Nevaschens acaba de adquirirlo a precio de saldo y sin ningún riesgo legal. Hice una pausa. En cuanto a nuestro matrimonio, golpeé suavemente el documento contra el cristal. Debido a los delitos federales de los que se te acusa y a tus intentos deliberados de ocultar activos, el juez ya ha concedido un divorcio acelerado. Además, todas las acciones y propiedades inmobiliarias que están a tu nombre me han sido adjudicadas a mí y a nuestro hijo como compensación. Ahora pertenecen por completo a Sterling Capital. Lo observé fijamente. En este momento,
El único bien que realmente te pertenece podría ser ese uniforme naranja que llevas puesto. Charles se quedó mirando la sentencia judicial. La última chispa de esperanza que quedaba en sus ojos finalmente se extinguió. Cuando salí del centro metropolitano de detención de Brooklyn, el sol del mediodía me obligó a entrecerrar los ojos. Mi asistente, Chloe, ya me esperaba con la puerta del automóvil abierta. Señorita Sterling, la mansión de la familia Vance en los Hamptons fue confiscada oficialmente esta mañana por los alguaciles federales. Subí al vehículo mientras ella continuaba informando. La madre de Charles intentó enfrentarse a los agentes con unas cuantas bolsas de ropa vieja que logró sacar de la casa. Al final la expulsaron de la propiedad mientras los vecinos grababan todo con sus teléfonos. Me abroché el cinturón. Se lo buscó ella sola. Miré por la ventanilla. También quiero que contacte a nuestra agencia de relaciones públicas. Editen los audios donde Charles y Joanna se incriminan mutuamente durante el juicio y filtren el material a todos los medios financieros importantes, como Bloomberg y Forbes. Mi voz se volvió aún más fría. Quiero que todo Wall Street descubra cuán podrida estaba realmente esa supuesta vida perfecta que construyeron. Chloe asintió. Ya está en marcha. Cuando regresé al edificio de Sterling & Baschens, la transformación era evidente. Toda la atmósfera había cambiado. Los ejecutivos que antes trataban las palabras de Charles como si fueran mandamientos ahora contenían la respiración cada vez que me veían. Nadie quería terminar como Richard Cross. Apenas me había sentado en mi oficina cuando el intercomunicador sonó. Señorita Sterling, el abogado defensor de Charles Vance solicita verla. Dice que su cliente posee información sobre la muerte accidental de su padre, Arthur Sterling, y quiere intercambiarla por una carta de recomendación para obtener indulgencia ante la fiscalía. Mi mano se tensó violentamente. La pluma pesada que sostenía dejó una línea negra sobre los documentos. Mi padre había muerto 3 años atrás durante una inspección en una obra de construcción. En aquel momento Charles pareció más devastado que nadie. Incluso asumió inmediatamente gran parte de las operaciones externas de Sterling Capital. Siempre creí que había sido una tragedia laboral. Un simple accidente. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendía que aquel fue precisamente el momento en que comenzó a preparar el robo de todo lo que me pertenecía. Respiré profundamente. Hágalo pasar. El abogado era uno de esos costosos defensores de Manhattan que parecían sobrevivir gracias a los secretos ajenos. Abrió apresuradamente su maletín. Sacó un plano amarillento y un registro telefónico de hacía 3 años. Señorita Sterling, el señor Vance afirma que el capataz responsable de esa zona de construcción era un familiar lejano suyo. También sostiene que la llamada que distrajo a su padre justo antes de caer fue realizada desde un teléfono desechable utilizado por Joanna. Colocó los documentos sobre mi escritorio. Dice que, si firma esta carta de indulgencia, entregará las pruebas originales y hará que ese capataz asuma toda la responsabilidad. Miré el registro telefónico. Una oleada de ira me atravesó como un tsunami. Pero la lógica me impidió perder el control. Charles estaba intentando usar un posible caso de asesinato para negociar una reducción de condena por sus delitos financieros. Solté una carcajada llena de rabia. Tomé los planos y los lancé contra el pecho del abogado. Dígale a Charles Vance que me ha subestimado. Mi voz era glacial. La policía de Nueva York puede encontrar las pruebas originales por sí sola. En cuanto a esa carta de indulgencia, lo miré fijamente. Puede pudrirse en el infierno. En cuanto salió de la oficina, marqué directamente a la fuerza conjunta entre el FBI y la División de Homicidios. Charles creía que aquel secreto podía salvarle la vida. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia definitiva. Media hora después recibí un mensaje. Era de Joanna. Para asegurarse el mejor acuerdo posible con la fiscalía, había enviado una tarjeta de memoria a mi oficina. Dentro había una grabación obtenida por una cámara oculta instalada en el vehículo todoterreno de Charles. El vídeo mostraba aquella noche lluviosa de hacía 3 años. Charles estaba sentado dentro del automóvil. Reía como un demente. Por fin desapareció ese viejo obstinado. A partir de ahora,
El imperio Sterling es mío. Esa estúpida de Wendy realmente cree que soy su salvador. Cerré la computadora portátil. La palma de mi mano estaba cubierta de sudor frío. Pero no lloré. Simplemente envié un mensaje a mi equipo legal. Mostré cero misericordia. Asegúrense de que jamás vuelva a ver el exterior de una celda. El día del veredicto amaneció gris. El cielo tenía exactamente el mismo aspecto que la tarde en que murió mi padre. Charles Vance fue declarado culpable de múltiples cargos. Malversación corporativa. Fraude electrónico. Y el cargo reabierto de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional. Joanna, gracias a su cooperación y a las pruebas decisivas que proporcionó, logró un acuerdo con la fiscalía. Fue condenada a 12 años de prisión. Rechacé todas las entrevistas con los medios. Conduje sola hasta el cementerio. Papá, Novatech ahora se llama Sterling Onebashchens. Deposité un ramo de crisantemos blancos frente a su tumba. Mis dedos recorrieron suavemente la fotografía donde aparecía sonriendo. Ya eliminé a todas las sanguijuelas de la empresa. Respiré profundamente. Charles está encerrado para siempre. Miré la lápida. Y a partir de ahora seré yo quien proteja el legado de nuestra familia. Mientras regresaba a la ciudad recibí una última llamada telefónica. Era la madre de Charles. Su voz sonaba rota. Como un viejo fuelle desgastado. Wendy, te lo suplico. Charles fue golpeado brutalmente por otros reclusos en el patio de la prisión. Solo quiere verte una vez más. Dice que te debe una explicación. Quiere entregarte los últimos $2 millones que escondió en un fideicomiso offshore. ¿Los últimos 2 millones? Solté una risa fría. Ni siquiera levanté el pie del acelerador. Ese dinero fue confiscado por la División de Investigaciones Criminales del IRS hace 3 días por delitos de lavado de dinero. Hice una pausa. Era el fondo fiduciario que había preparado para el hijo que planeaba tener con Joanna. Mi voz se endureció. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Un llanto desgarrador llegó a través del teléfono. Después solo quedó el tono de llamada finalizada. Regresé a la oficina ejecutiva ubicada en la planta más alta del edificio. Chloe me esperaba junto a un equipo directivo completamente renovado. Sobre mi escritorio había una nueva propuesta internacional de fusiones y adquisiciones. Era el sueño que mi padre nunca logró completar. Y ahora yo tenía el poder para hacerlo realidad. Señorita Sterling. Chloe dudó antes de continuar. Antes de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad, Charles repitió una frase una y otra vez. Abrí el contrato sin levantar la vista. ¿Qué dijo? Dijo que, si hubiera salvado a su padre durante aquella tormenta en lugar de abandonarlo, quizá hoy seguiría siendo un director ejecutivo multimillonario. Mi mano se detuvo apenas un instante. Una leve sonrisa burlona apareció en mis labios. La palabra más inútil del mundo es sí. Firmé el contrato. Wendy Sterling. La tinta se deslizó con firmeza sobre el papel. Un hombre como él, incluso si recibiera una segunda oportunidad, volvería a elegir el mismo camino que lo condujo al abismo. Cerré la carpeta. Porque la codicia estaba grabada en sus huesos. Y eso nunca cambia. Al otro lado de los ventanales, la ciudad continuaba vibrante y llena de vida. Me levanté. Observé el interminable flujo de tráfico que recorría Manhattan. Durante años creí que el matrimonio era un refugio seguro. Creí que un hombre podía ser el ancla de toda una vida. Ahora sabía la verdad. La verdadera seguridad nunca proviene de otra persona. Se encuentra en los números de una cuenta de inversión. Se encuentra en contratos blindados legalmente. Y, sobre todo, se encuentra en este corazón decidido y despiadado que ya no posee ninguna debilidad. Presioné el botón del intercomunicador. Mi voz sonó firme e inquebrantable. Notifiquen a todos los ejecutivos. Miré nuevamente la ciudad. Reunión del consejo en 10 minutos. Mi expresión se volvió decidida. Vamos a recuperar cada punto de mercado que Charles perdió. No dejen nada atrás.
La era de Wendy Sterling apenas acababa de comenzar. Bienvenidos a Corazones Tentados. Si disfrutas historias como esta, suscríbete al canal. Muchas gracias por acompañarnos.